pues nada, sin más, continuamos con la cuarta ponencia y con nuestras ponentes Paula Jardón y Begoña Soler. He tenido que acortar un poquitín vuestras currículums porque son impresionantes. Entonces, bueno, voy a intentar... A ver, Paula Jardón es profesora contratada doctora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, investigadora del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas, doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y diploma de posgrado por la Universidad de Lieja, Bélgica. Especialista en prehistoria, formación del profesorado y didáctica del patrimonio. Con una formación inicial en Geografía e Historia y una tesis sobre tecnología prehistórica en traceología, inicia su trayectoria investigadora con una beca de la Universidad de Lieja. En 1995 constituye la empresa Darkeo, CB y después Darkeo, Estudio y Difusión del Patrimonio, cuyo objetivo social es la investigación arqueológica y la didáctica del patrimonio. Desde 1995 hasta 2009 ejerce como investigadora en dicha empresa con contratos de investigación en Francia y en Bélgica. Desde 1996 es miembro del grupo GEACLIO de Innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales y desde 2009 se incorpora a tiempo completo en la Universidad de Valencia. Desarrolla su actividad investigadora en la formación del profesorado, en la didáctica del patrimonio y desarrollo comunitario mediante participación ciudadana y en coeducación patrimonial. Su actividad científica se integra en proyectos de los equipos de numerosas universidades, en grupos de investigación en España, Bélgica, México o Francia. Investigadora también del grupo de recerca CREARI, del Institut de Creativitat e Innovacions Educatives de la Universidad de Valencia, del proyecto PASWomen de Educación, Género y Arqueología e investigadora principal del proyecto I+D+I de Chados, Creatividad Inclusiva en Museos para secundaria y del proyecto también Women's Legacy Erasmus+, que ha mostrado antes Laura. Y Begoña Soler es doctora en Geografía e Historia, especialista en prehistoria por la Universidad de Valencia. Su trayectoria profesional tiene dos líneas de trabajo fundamentales, la investigación prehistórica y la difusión del conocimiento. Están relacionadas con las sociedades cazadoras recolectoras de la prehistoria en el campo de la experimentación arqueológica, el uso del fuego o los ornamentos paleolíticos, estudiando materiales de yacimientos valencianos o franceses. Ha impartido y coordinado diferentes cursos de posgrado y de especialización en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia y en la actualidad imparte clases en el Máster de Arqueología de la misma universidad. Como investigadora forma parte del grupo del equipo de trabajo en proyectos financiados del Ministerio y de la Generalitat Valenciana. Por lo que respecta a la difusión del conocimiento, entre 1995 y 2004 fue cofundadora de la empresa Darkeo, dedicada al desarrollo de actividades relacionadas con la gestión arqueológica, la formación, la didáctica y la difusión del patrimonio arqueológico. Desde el 2004 desarrolla su trabajo como conservadora de museo en la Unidad de Difusión, Didáctica y Exposiciones del Museo de Prehistoria de Valencia, que depende de la Diputación de Valencia. Ha comisariado y coordinado exposiciones, central que destaca Las mujeres en la prehistoria, inaugurada en 2006 y que todavía sigue en activo. Bueno, estaba agradeciendo al museo y a Lilian el que nos haya convidado a formar parte de esta jornada que creo que va a ser interesante y que espero que luego a las 6:30 podamos hablar entre nosotras y con el público que ha sido tan amable de acompañarnos esta mañana. Vamos a presentaros un ejemplo de una exposición virtual. Y antes de nada, lo primero de todo es explicar por qué un grupo de mujeres que trabajan en un proyecto colaborativo en un momento determinado deciden hacer una exposición virtual. Este grupo empieza su trabajo. En el 2006 presentamos la exposición Las mujeres en la prehistoria y en ese momento desde el Museo de Prehistoria invitamos a aquellas mujeres que estaban trabajando desde la investigación arqueológica en las diferentes universidades a que participaran en un libro que llamamos de divulgación científica que acompañaba a la exposición. El germen de esta asociación de mujeres que colaboraron en este libro, que ya venían trabajando juntas desde el 2004 e incluso desde el 98, que empieza a trabajarse el tema de la arqueología feminista en profundidad,
hace que en el 2007 una de las compañeras, Paloma González Marcén, de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos proponga participar en un proyecto de investigación. Y a partir de 2007, y como veis en esta cronología de actividades, nos vamos uniendo, a este grupo inicial se va uniendo un grupo de mujeres que siempre trabajamos alrededor de proyectos de investigación que siempre facilitan las diferentes universidades, porque como sabéis, los museos, a pesar de que investigamos, muchos de nosotros no podemos participar en proyectos de investigación del Ministerio. Entonces, bueno, nos asociamos a estos grupos de trabajo de la universidad y así vamos creando diferentes proyectos de investigación, hasta que en 2020 este grupo de investigadoras en el que hay mujeres que trabajan en museos, en la universidad, en centros patrimoniales, etcétera, tenemos la oportunidad de constituir una red del Ministerio. Desde el 2007 empezamos a llamarnos Past Women. Somos un colectivo, yo diría un poco anárquico, de mujeres que trabajamos sobre las mujeres del pasado, y en este 2020 es cuando tenemos la posibilidad de generar una primera red en la que ya nos abrimos y de ser 8, 10, 12 personas empezamos a trabajar en unas 30 o 35 investigadoras de todo el Estado y de diferentes universidades. No obstante, seguimos con proyectos de investigación, como veis el proyecto Bodytales en los años 21 y 22, y hemos vuelto a conseguir una red del Ministerio recientemente que termina este año 2024. Yo creo que igual así va a ser más fácil. Lo primero que se nos ocurrió a este colectivo un poco anárquico, como os digo, era constituir una página web. ¿Por qué? Pues porque teníamos muchísima información que se había estado trabajando a nivel científico, universitario, se estaba publicando, se sabía mucho, pero no se estaba transmitiendo. Solamente esta pequeñita exposición que habíamos hecho en el Museo de Prehistoria había conseguido traspasar la frontera de la universidad y de, digamos, la ciencia y llegar un poquito a la sociedad, pero nos dimos cuenta que faltaba ese acercamiento y entonces propusimos la creación de esta página web en la que desarrollamos todas las temáticas que cada una de las investigadoras que forma parte del proyecto desarrolla en su investigación personal. En este tiempo que habéis visto en esta cronología inicial, pues hemos ido haciendo reuniones constantes, hemos ido participando en congresos, nos hemos ido desarrollando como colectivo, hemos investigado y hemos preguntado, por ejemplo, a los ilustradores e ilustradoras por qué nos interesa mucho el tema de la ilustración y ahora veréis por qué. Y hemos participado también en muchos cursos de formación de profesorado, que nos parece fundamental y que las compañeras de coeducación que tenemos en el grupo pues han desarrollado como parte de su trabajo, ¿no? Os decía que una de nuestras obsesiones, diría yo, es la imagen, el imaginario colectivo, transformar el imaginario colectivo. Yo muchas veces en las charlas siempre os pido que cierren los ojos y recuerden aquellas imágenes de sus libros de texto, incluso de algunos de los museos en los que hayan entrado, cuando piensan en las mujeres del pasado, en las mujeres de la prehistoria. Quizá una de las obsesiones de nuestro colectivo es cambiar ese imaginario, dejar de ver a las mujeres en un segundo plano, inactivas, no productivas, siempre detrás de los hombres, en segundo plano. Entonces, para esto hemos creado, contando con ilustradores e ilustradoras, diferentes imágenes que forman parte de diferentes proyectos de investigación y que sirven para ilustrar de una manera distinta el pasado de las mujeres, de la prehistoria, la protohistoria y en este momento de la historia antigua. En el 2018, dos ilustradores, Esperanza Martín y Iñaki Dieguez, nos propusieron hacer un calendario y desde entonces cada año volcamos estas imágenes en estos calendarios que de alguna manera sirven también para difundir estas diferentes imágenes sobre el pasado, estas otras miradas. Y en la red que se constituyó en el 2020, una de las cuestiones que se planteó era la posibilidad de hacer una exposición itinerante. Somos varias las que trabajamos en museos y por tanto para nosotras el tema de la exposición era importante y pensábamos que una exposición itinerante que pudiera itinerar por todo el Estado era una buena opción de difusión que hasta ese momento, con los años que llevábamos trabajando, no habíamos hecho y creíamos que ya podíamos consolidar. Pero
bueno, pues este compañero de vida que hemos tenido unos cuantos años hizo que repensáramos esa exposición itinerante y bueno, pues nos lanzamos a una exposición virtual. Una exposición virtual que bueno, hemos ido viendo que tiene muchas ventajas sobre las exposiciones físicas, porque no hay barreras entre el espectador y el museo, las espectadoras pueden elegir, el alcance del público es mucho más amplio o puede llegar a ser mucho más amplio, la claridad y la capacidad de ir ampliando información es mucho más sencilla que en una exposición física, vamos a decir así. Además hemos recogido, como luego a lo mejor podremos ver, contenidos de diferentes sitios, de diferentes museos y los hemos concentrado en un único lugar, de libre acceso todo él. Además, bueno, pues como funcionan las redes sociales, podríamos intentar un acercamiento y sobre todo una fidelización del público a estos canales digitales, ¿no? Y desde luego es mucho más versátil que una exposición física, que una exposición que itinerarla supone un montón de problemas. Básicamente estas son las características de la exposición virtual. Está situando a las personas en el contexto. Nosotras desde el principio quisimos que esta exposición fuera un fiel reflejo del trabajo que se estaba realizando en Past Women y que de alguna manera reflejamos en nuestra web. Estábamos seguras de que la actualización sería mucho más sencilla, la accesibilidad para llegar a más audiencias y la usabilidad, esta palabra que hemos aprendido de nuestra diseñadora gráfica y del informático que nos ha ayudado en este camino, que es fundamental, la usabilidad, porque el fácil manejo de una página hace que sea más accesible y más fácil y tengamos un público más diverso. Y el proceso de trabajo de una exposición virtual, en este caso, es exactamente el mismo que el de una exposición temporal o una exposición itinerante. Durante 2 años estuvimos trabajando, un grupo amplio de investigadoras, aproximadamente unas 15. Los temas se han ido explorando desde diferentes perspectivas, siempre buscando la transversalidad. No es una exposición cronológica, es una exposición que desde el principio se pensó como transversal, donde los temas pudieran desarrollarse desde cualquier cronología. Y es una exposición que en este proceso de trabajo hemos pedido colaboración a muchísimas instituciones, museos y demás, y tenemos que decir que el resultado fue muy positivo porque de todas las instituciones a las que solicitamos una imagen, un texto, bueno, todas nos recibieron con mucho placer y la verdad es que hemos podido ampliar muchísimo la exposición gracias a ellas. Para elaborar los contenidos teníamos claro, bueno, aquí tenéis también a María, teníamos claro que visibilizar nuestro proyecto era parte de lo que pretendíamos, pero también esa transversalidad, ámbitos que incluyeran cronologías y temáticas diferentes, y para la elaboración de contenidos pues creamos grupos de trabajo por ámbitos. Creamos unas fichas únicas y a partir de estas fichas cada una de las unidades temáticas se iba desarrollando más o menos en equilibrio para que todos los ámbitos quedaran bueno, equilibrados en cuanto a contenidos, imágenes y demás. Finalmente esta fue bueno, pues es nuestra imagen, es la imagen de la exposición de Otras miradas al pasado. Y el guión desarrollaba 7 ámbitos. Intentaremos entrar un momentín en la página para que podáis verla mejor, pero bueno, digamos que estas eran nuestros temas transversales a partir de los cuales íbamos a trabajar esta exposición y eran los temas fundamentales a compartir con quienes quisieran visualizarla, ¿no? Por una parte, teníamos claro que había que hablar de feminismo y arqueología, pero también muy importante hablar de las mujeres y del curso de la vida, de aquellas tecnologías de las que nos hablan muy poco los museos y los libros de texto, que son las tecnologías cotidianas, con todo lo que supone el saber del día a día de las mujeres.
Y vamos a hablar de los cuidados. Estábamos en plena pandemia cuando desarrollábamos esta exposición. Teníamos muy claro que la parte de los cuidados tenía que aparecer, así como los espacios de vida y los espacios de muerte en los que las mujeres habían compartido su existencia, bueno, pues ya os digo, desde la prehistoria más antigua hasta el mundo romano. Y finalmente, también teníamos muy claro que queríamos unos itinerarios educativos que sirvieran para trabajar todos estos contenidos que de alguna manera fueran un apoyo a la hora de que el profesorado, docentes, pero no solo, sino también el propio alumnado que quisiera desarrollar su propia temática, tuviera la posibilidad de tener algún recurso. Bueno, esta es la imagen cuando entráis a la página con cada uno de los ámbitos. Creamos un manual de estilo porque nos hacía falta a la hora de identificar pues, los microvídeos y bueno, todo el material que se ha ido desarrollando alrededor de la exposición. Y bueno, yo creo que esta imagen es bastante significativa del trabajo que conlleva o que ha conllevado esta exposición en concreto, que es, pues como os decía al principio, el mismo que conlleva cualquier tipo de exposición. En este caso hay bueno, unos 300 recursos que han sido utilizados. Evidentemente, muchos tienen que ver con el desarrollo informático y demás, pero tenemos bueno, 6 pop-ups, que son estas imágenes que se abren y se cierran, animaciones 3D, citas de autores clásicos, hay más de 228 fotografías, todas de libre acceso, hay carruseles, hemos utilizado las láminas que desde el 2007 empezamos a elaborar en el proyecto Past Women y las hemos ido reutilizando en cada una de las entradas de los ámbitos. Y hay 17 microvídeos que son 17 mujeres que hablan en primera persona de su trabajo en relación al ámbito en el que está introducido el microvídeo. Aquí tenéis bueno, algunas de las compañeras y os he traído, a ver, aquí, un ejemplo. No se oye. En todas las sociedades son necesarias una serie de actividades para que esa sociedad sea físicamente viable, culturalmente sostenible y pueda reproducirse de una forma equilibrada. Estas actividades son las que llamamos actividades de mantenimiento. Todas estas actividades tienen unos rasgos comunes que encontramos en todas las sociedades, aunque técnicamente pueden ser diversas o pueden organizarse de forma diferente, ¿no? Estos rasgos comunes los podemos listar de alguna manera, ¿no? Podríamos decir que empezarían con la reproducción biológica, con el cuidado de las personas, con la gestión y distribución del alimento, con la adecuación y mantenimiento de los espacios, pero también con la socialización y el aprendizaje de todos los miembros del grupo y, por supuesto, en definitiva, con la transmisión cultural. Este concepto tiene muchísima relación con la historia de las mujeres. En primer lugar, porque al conformarse como la unidad básica, ¿no?, de todas las sociedades, participan tanto hombres como, por supuesto, mujeres. Pero no solo eso, sino que los datos etnográficos, sociológicos, históricos con los que contamos ponen a las mujeres en el centro de estas actividades, en su gestión y en su realización, por decirlo así. Pero además, aparte de ese protagonismo de las mujeres en las actividades de mantenimiento, lo que nos están indicando, lo que nos están mostrando las actividades de mantenimiento es que el centro de la explicación histórica no tiene que ser exclusivamente los grandes modelos de poder o macroeconómicos, sino la experiencia concreta, cotidiana de cada una de las personas. Bueno, este es un ejemplo, como este encontráis 16 más a lo largo de toda la exposición. Y como os decía, lo que hemos ha sido utilizar todas las imágenes que están elaboradas desde un rigor científico para ilustrar cada uno de los ámbitos. Son las que abren cada uno de los temas, pero también dentro de cada uno de los ámbitos nos han servido para ilustrar los temas que vamos desarrollando. Este es un ejemplo de algunas animaciones para hacer la exposición un poquito más dinámica, que no fuera solamente, bueno, ya veréis que es una exposición bastante dinámica, pero no deja de haber texto, no deja de haber imágenes, y entonces, bueno, pues esto le da un poquito más de dinamismo.
Lo mismo que los pop-up, que son estas preguntas, estos interrogantes a los que si entramos encontramos una respuesta que es como para saber más. Aquellas personas que tienen interés en temas concretos, pues cuando ven esta interrogante pueden entrar y desarrollar un poquito más esa cuestión. Y luego, bueno, el tema de la difusión nos hemos dado cuenta que es muy importante. Nosotras somos un colectivo, pero no tenemos una financiación, es decir, nuestros proyectos de investigación financian un trabajo determinado y por ejemplo, pues no podemos tener nadie, no tenemos community manager, no tenemos ninguna persona que se haga cargo. Es un trabajo voluntario un poco repartido entre todas y por eso también es un poco inestable. Bueno, pues con todo y con eso, cuando lanzamos la exposición con el hashtag Otras Miradas Past Women, bueno, pues tuvimos una respuesta bastante interesante. Esta se presentó en el año 2022 en el Museo Arqueológico Nacional y bueno, el Google Analytics nos ha permitido hacer algunas miradas. Os he puesto el último, es menos de un año, pero bueno, los picos que veis siempre son una conferencia, un curso, una clase, que son los que hacen que ese día entre muchísima gente. Pero bueno, nos ha servido, Google nos ha ayudado pues a saber que la mayor parte de la gente que visita nuestra exposición es del Estado español, pero que tenemos seguidoras en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, que la semana pasada tuvimos la ocasión de escuchar a una docente, como nos explicó cómo utilizaba esta, que está por aquí además, esta página. Bueno, eso nos da mucha satisfacción pensar que sirve y que se puede utilizar, que la mayor parte de la gente entra desde su móvil o desde su PC, y esto es muy curioso porque el otro día me comentaba el informático que nos ayuda un poco a entender todo esto, que es bastante complejo para quienes no estamos en este tema, que es curioso que no entre el 90% por el móvil. Dice que es muy curioso que el 43% entre con su ordenador de sobremesa. Pero bueno, eso es lo que nos dice Google de momento. Y yo creo que es la parte del análisis que pueda ser más interesante porque nos refleja dónde está entrando, cuál es el interés de las personas que visitan la página. Y entonces, bueno, pues las mujeres y el curso de la vida es el ámbito más visitado, seguido lógicamente por los itinerarios educativos que ayudan mucho a entender el resto. Pero bueno, a mí me ha parecido muy significativo que justo las mujeres y el curso de la vida sea el ámbito de los 7 que habéis visto donde entra más el público. Casi todo el mundo entra o bien por Google o directamente acceden a la página. Y bueno, estos números de usuarios y se quedan poquito, no se queda mucho tiempo, pero quedarse más de 30 segundos parece que ya es un logro, o sea que bien. Pero es verdad que nosotras tenemos que hacer un esfuerzo importante de difusión y cada vez que relanzamos el hashtag y probablemente hoy, gracias a todas vosotras, haremos un pico en esa curva, porque creemos que es muy importante hacer difusión de un trabajo que creemos que pone a las mujeres en el centro y que las saca de la oscuridad de la cueva y las pone en primer plano. Y ahora os dejo con Paula, que es la que ha desarrollado los itinerarios educativos de esta exposición. Bueno, voy a empezar por distinguir, porque Begoña y yo llevamos toda la vida juntas, somos casi como hermanas, hemos tenido una empresa juntas, hemos sido socias, colegas, comadres, porque tuvimos los hijos más o menos a la vez, y al final la gente no sabe quién es Paula y quién es Begoña. Encima, como hoy hemos hecho este espectáculo del agua, que nos hemos cambiado de sitio, pues nada, ella es Begoña y yo soy Paula, encantada. Bueno... Cuando se plantea desde el grupo Past Women hacer unos itinerarios educativos, el objetivo que tenemos es el de como guiar a las personas que quieren utilizar este recurso para la educación. Pero mis compañeras me pedían mucho, porque me decían, es que, mira, puede igual entrar
puede igual entrar gente que está con sus hijos y que, bueno, pues están en casa el fin de semana, con los papás, con los niños, como una maestra infantil, como una profesora de secundaria. Yo decía, bueno, esto es misión imposible, no. Porque realmente yo me di cuenta que cuando hemos utilizado recursos en los que incluimos a las personas, y de hecho en los museos cada vez se están utilizando más estos recursos, por ejemplo, esas pantallas parlantes que encontramos ahora en los museos, ¿no? En el que ves a una persona que te está contando su vida en un momento histórico, una situación. Es verdad que ese objetivo que tenemos en la enseñanza de la historia, de empatía histórica, ¿no? De ponerse en el lugar de la otra persona, de ponerse en sus zapatos, se consigue mucho mejor. Entonces, bueno, pues lo que intenté es pensar en eso, pensar en que hubiese una comunicación que con las imágenes que tenemos en Past Women ya se está promoviendo, que Begoña y yo también habíamos conseguido en el vídeo que hicimos para el Museo de Prehistoria de Valencia, el de arte rupestre, el de arte de Parpalló, que yo lo utilizo en las clases para mayores de la universidad. Me decían, es la primera vez que pienso que en la prehistoria había personas, ¿no? Es como que cuando estudiamos historia, ¿no? Estudiamos procesos y no vemos a las personas. Claro, no vemos a las personas, pero por eso tampoco vemos a las mujeres, ¿no? Porque como se habla de procesos, de política, de grandes hechos históricos, de guerras, no vemos a las mujeres, no vemos las tareas de mantenimiento, no vemos muchas cosas. Entonces, una de las ideas era que se vieran las personas, y la otra era, bueno, también tiene que ser para infantil, pues vamos a partir de infantil. Y en infantil se trabaja sobre todo las cuestiones ligadas al descubrimiento del mundo. El descubrimiento del mundo a través de los sentidos. Entonces hay muchas de las actividades que se proponen en estos itinerarios que tienen que ver con la imaginación histórica ligada a los sentidos. Pero además quería poner en valor el hecho de que en lo que es específico del ser humano, específico de verdad, aparte de andar de pie y coger cosas con las manos, la tecnología y todo esto, es la educación. O sea, realmente la transmisión cultural la realizamos a través de la educación, a través de ese ponerse en el lugar de la otra persona, a través de las neuronas espejo, pensar en esa persona más desconocedora de algo, más pequeña, más joven, qué necesidad tiene para poder enseñarle, ¿no? Para poder transmitir esa cultura que llevamos. Con lo cual también nos interesaba ese hecho educativo, ¿no? Entonces uno de los temas que se trabajan es el hecho de que los seres humanos, lo que somos, primero que somos maestras y maestros, ¿eh? Además, trabajamos desde la arqueología, desde los objetos y desde los espacios. Entonces, a partir de ahí construimos las preguntas. También me interesaba a nivel educativo no dar las respuestas, sino que las personas aprendiesen a construir sus preguntas. Plantearles algunas preguntas como ideas, ¿no? Pero también tener claro que en investigación arqueológica, cuando buscamos en el pasado, lo más importante y el primer paso es plantear una pregunta. Luego a veces encontramos las respuestas y otras veces no encontramos las evidencias para construir una respuesta. A veces tenemos indicios, no del todo concluyentes, pero todo eso tenía que transmitir esa idea crítica, ¿no? de que el saber se construye a partir de evidencias, pero que todas las evidencias no las tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la página web de Past Women tenemos una serie de textos que son interpretaciones del pasado, hechos por las arqueólogas. Pero claro, en educación, cuando damos una interpretación, si queremos que el alumnado o que los estudiantes aprendan a construir el conocimiento, lo que tenemos que transmitirles es que eso que estamos afirmando se basa en una evidencia interpretada de una determinada manera, se basa en una mirada sobre la realidad. Entonces también todo este mare magnum de ideas me giraba alrededor de la cabeza cuando pensaba en cómo construir esto. Entonces vamos a entrar, ¿no? ¿Podemos entrar? ¿Podremos entrar? Sí. Vamos a intentarlo, ¿no? Sí, pero no sé cómo. No, ahí no. Bueno, espera, voy a contar esto y luego si quieres entramos, ¿no? Vale, la estructura de los itinerarios tiene 3 partes. La primera es Miradas para aprender, en el que se trabaja la imagen del pasado, las imágenes
y sexuar las actividades para distinguir, para también poner en valor actividades que habitualmente no se ponen en valor en la historia. Luego también las actividades para la vida, con líneas del tiempo, llenas de vida, aprendiendo a comer y cocinar, en busca del agua, toda la intervención de las mujeres en estos trabajos. Y luego también el tema que os decía antes de la enseñanza. Así es como se ve. Y se ve así, sí. Como veis abajo hay una serie de preguntas que, es que cuando entremos lo verán, en el que cada pregunta pues saca una imagen y un texto que te cuenta cuáles son las evidencias de esa pregunta que tenemos, ¿no? La segunda parte, la segunda sala, digamos, o el segundo apartado, intenta buscar un poquito más allá, descubrir los rincones y las aristas, a partir de los espacios, de los sonidos y de los olores, como os decía, pensando en el descubrimiento del mundo a través de los sentidos. Entonces, con la interpretación de las imágenes de espacios, buscamos que comprendan cómo a partir de la arqueología reconstruimos los espacios, y también podemos a partir de los objetos y de los espacios sexuar las actividades. Los sonidos planteamos una búsqueda en la exposición de sonidos que se oirían en cada una de las imágenes de reconstrucción histórica que hemos planteado, y también, por ejemplo, la carta de Séneca, que describe cómo se vive al lado de unas termas romanas, ¿no? Que es diferente que cómo se vive al lado de un apartamento turístico, pero que el ruido es una cosa también presente. Explica qué ruido había y qué ruidosas son unas termas, ¿no? Y también en el tema de los olores también hay una búsqueda en la exposición basada en las imágenes sobre qué olor haría este espacio, ¿no? Entonces tenemos un espacio en el que están moliendo trigo, que está la recolección de la cosecha, un espacio donde se está trabajando las pieles. Bueno, eso es para el alumnado más difícil, para nosotros puede que sea más fácil. Y también los sabores. O sea, pasamos, los sabores están en la siguiente, ¿no? Los espacios. Vale, luego la tercera parte es una relación entre pasado y presente, que son didáctica de las ciencias sociales, también utilizamos mucho en didáctica de la historia, de manera que podamos ver cuáles son las permanencias y los cambios que ha habido en la historia. Por un lado tenemos objetos para jugar, o sea, los juguetes de diferentes épocas y cómo se parecen o se distinguen de los nuestros, y también de algunas evidencias de las actividades. Luego, vestirse, o sea, la indumentaria, cómo cambia a lo largo del tiempo, con una solicitud de que se haga un trabajo de identificación cronológica a partir de la indumentaria. Los ejemplos son femeninos, para visibilizarlas más, ¿no? Y también el contexto de uso de esa indumentaria, ¿no? Que depende del lugar donde tú te encuentres, pues vas vestido de una manera o vas vestido de otra manera. En cuanto a los sabores, trabajamos sobre restos de alimentación, restos de alimentos, y en las preguntas para investigar dejamos abiertas otras preguntas, como eran las mujeres, la movilidad de las mujeres, que tenemos mucha evidencia sobre la movilidad que había, y la cooperación. Estos serían los objetos, algunos de los objetos, que son juguetes, ¿no? Bueno, la escultura de las tabas. Si os fijáis, las temáticas que se eligen son similares a las que tenemos en la página web de Past Women. Son temáticas que ponen en evidencia la presencia y las actividades de las mujeres, las miradas en el curso de la vida, las tecnologías cotidianas, los cuidados y los espacios, tanto de vida como de muerte, que en este caso hemos distinguido y en la página web no lo tenemos diferenciado, ¿no? ¿Quieres hablar de alguna cosa? No. Esto es un trabajo de crítica sobre cómo se representa el pasado, es para evidenciar la situación de mujeres pasivas, casi siempre con un niño en brazos, un bebé. También aquí vemos algunas evidencias, pero las mujeres cazaban, es importante tejer, y entonces tenemos evidencias de tejido, de fabricación de indumentaria, de calzado, de la prehistoria también. Y aquí, por ejemplo, hay un reto, ¿no? Vamos a jugar. ¿Cuánto sabes de lo que están haciendo? Ahora, esta pregunta se la hago también a mi alumnado de primaria. Ahora luego os la preguntaré a vosotras. ¿Qué están haciendo?
¿Quién está cazando? ¿Derecha o izquierda? No oigo. Izquierda, esta, ¿no? Sí. Sí, porque la de la derecha está tocando la flauta, ¿no? El diablos. Es una mujer de época ibérica tocando el diablos. Vale. Muy bien. ¡Ole! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién está recolectando la miel de las abejas? ¿Así? Yo no sé lo que pasa. ¿Sí? Dice Begoña que me tengo que equivocar. Me tenéis que decir quién fabrica los zapatos. La de la derecha, pero voy a poner la izquierda porque me ha dicho que tengo que fallar en algo. A ver. Muy mal, muy mal. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Exacto, Septimia Stratonice, ella fabricaba zapatos en época romana. ¿Quién está hilando? Vale, esto a vosotras os parece muy evidente, pero al alumnado de primaria no. Entonces, cuando al alumnado de la universidad sí, me dicen, sí, es la de la izquierda. Digo, vale, muy bien, vosotros lo tenéis claro, pero os aseguro, porque ya hemos hecho investigaciones sobre cómo leen las imágenes, que no lo tienen claro porque no han visto nunca un uso, ni han visto tampoco un molino manual. Entonces les digo, es que tienen que ir al museo, porque si no van al museo esto no lo van a entender. Y entonces, bueno, pues esta está hilando y pasamos a la siguiente. ¿Y quién talla el sílex? Paula. Vale. Vale, entonces aquí te pone los aciertos y te manda a la página web de la exposición o la de Passwomen para aprender más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Qué pretendo yo cuando planteo esta actividad? Jugar, sí, está claro, pero ¿qué aprenden cuando ven esto? Que las mujeres hacían de todo, ¿vale? Esa es un poco la conclusión. Como siempre. Bueno, y luego además, bueno, estamos fuera de tiempo, pues voy a pasar al final, ¿no? Y ya si queréis hacer algo, no sé. Aquí tenéis, pues eso, la identificación de la indumentaria, los alimentos. Y aquí vamos a buscar más sobre la vida de las mujeres, sobre las movilidad y relaciones entre los grupos, cómo sabemos dónde vivieron y si viajaron. Entonces tienes que ir a la exposición a buscar las evidencias de estos. Cuidar a las personas, lo mismo. Y nada más. No sé si había algo más. ¿Quieres contar? Pues nada. Muchas gracias. Espero que hagáis uso de la página web de la exposición y que la disfrutéis más tranquilamente.